Buenos días, vamos a seguir viendo aplicaciones que tenemos de genética molecular. Otra de ellas muy importante es la terapia génica, en la que nuestra idea es muy sencilla. Tenemos una persona que tiene una enfermedad monogénica que se debe a que tiene un gen incorrecto y defectuoso, y la idea es meter el gen correcto a esa persona en las células donde se expresa ese gen. Puede ser in vivo y ex vivo. Vamos a empezar por la técnica in vivo, y lo que hacemos es, nos imaginamos a esa persona que tiene ese gen defectuoso, con ese problema, y que produce un problema principalmente en un órgano, porque los genes no se expresan todos en todos los órganos. Cogemos un virus. El virus es el mejor vector que podemos utilizar para que lleve nuestro ADN a las células que nos interesan, y modificamos este virus genéticamente. Le quitamos las regiones patogénicas que causan la enfermedad del virus y las sustituimos por nuestro gen correcto que queremos llevar a esa persona. Nos aseguramos de que sea un virus además que invada las células diana, es decir, las células de ese órgano donde se expresa ese gen, en este caso que esa persona tiene incorrecto. Ahora lo que hacemos, una vez que hemos modificado, es exponemos a esa persona a ese virus. Lo que va a hacer ese virus va a ser introducir su material genético con nuestro gen ahora correcto en las células diana, donde esa persona tenía ese gen incorrecto, donde se expresaba ese gen incorrecto. La idea sobre el papel es muy buena, lo que pasa es que existe un riesgo de que cuando el virus lleva este ADN a las células diana y lo introduce en el genoma de esas células, lo ponga en regiones donde pueda romper genes importantes, como genes supresores de tumores o protoncogenes, y eso pueda producir un tumor. Ese riesgo hace que tenga problemas la terapia génica in vivo. Esto es algo que podemos solucionar con terapia génica ex vivo. Aquí la idea es un poquito distinta. Lo que hacemos es, miramos en qué órgano se expresan esos genes defectuosos, que es donde está causando la enfermedad y el problema, y extraemos alguna célula de ese órgano, de ese paciente en concreto. Esto ya hacemos para cada paciente también. Extraemos las células y las cultivamos in vitro. Una vez que las hemos cultivado in vitro y que hemos tenido creciendo muchas células, cogemos un virus pues igual que el de antes, que está modificado genéticamente, quitamos regiones patogénicas, y lo que hacemos es exponemos a esas células in vitro a ese virus. Ahora, ese virus va a entrar dentro de las células, va a dejar el gen correcto dentro de esas células. ¿Qué podemos hacer ahora? Lo que podemos hacer es analizar esas células y mirar si esas células están correctamente y no hemos roto ningún gen importante, ningún gen que, por ejemplo, pueda producir un tumor si está roto. Lo que hacemos ahora es, esas células se las introducimos a la persona. Y lo que va a ocurrir va a ser que, como llevan el gen correcto, van a crecer, van a reproducirse y van a estar produciendo esa proteína que no producía esa persona, y digamos que solucionamos el problema de esa enfermedad. Lo que ocurre es que esto suele ser algo paliativo, que dura un tiempo, porque las células que hemos introducido acaban muriendo y tenemos que repetir el proceso. Por lo tanto, la terapia génica ex vivo no nos permite solucionar el problema a largo plazo. Por eso la in vivo sí lo permite. Claro, aquí esto nos deja terapia génica pues en un dilema en el que si la utilizamos a in vivo puede ser muy efectiva, pero corremos el riesgo de producir un tumor. Entonces, si solucionamos una enfermedad pero producimos un tumor mortal, no estamos arreglando nada. Y la ex vivo, que tiene una duración pues de X tiempo, porque las células acaban muriendo. Entonces, parece que como que es la panacea, pero que no llega a serlo por este problema. Aquí es donde entra en juego una técnica que igual habéis oído en las noticias, que se llama la técnica de edición genética, que es la técnica de CRISPR. El CRISPR no vamos a entrar en cómo funciona porque es un método bastante complejo, pero lo que hace es un sistema que llamamos de edición genética que hemos desarrollado en la última década. Y lo que hace es funcionar mucho mejor, porque aquí lo que hacemos no es meter nuestro gen correcto, lo que hacemos es meter el gen correcto sustituyendo el gen incorrecto. Es decir, cortamos el gen incorrecto donde estaba, quitamos el gen incorrecto y ponemos el gen correcto, con lo cual no tenemos riesgo de que podamos afectar a un gen supresor de tumores, a un protoncogeno, un gen importante que nos pueda producir una enfermedad derivada. Esto es el futuro de la manipulación genética, tanto en adultos, para solucionar enfermedades en adultos, como en células embrionarias. Y oiréis mucho hablar de esto en la próxima década. De hecho, se ha empezado a desarrollar, ya se está utilizando esta técnica en algunos embriones, sobre todo de ratón, y seguramente esta sea la década de la edición genética, y si no es esta década, será la siguiente. Otra cosa de la que podríamos hablar sería de clonación. La clonación es otra cosa importante que hemos oído hablar mucho y que muchas veces igual no tenemos idea de cómo funciona o de cómo se hace. Al final, clonar significa crear copias idénticas de un organismo o partes de él, y ese ADN al final va a ser idéntico en todos los organismos. Hablamos de dos tipos de clonación, la reproductiva y la terapéutica, que básicamente se hacen igual. Yo voy a empezar a explicar la reproductiva, pero la terapéutica sería igual, lo único que paramos el proceso en un momento concreto. Vamos a ver el ejemplo. Cogemos un organismo que queremos clonar. Yo he puesto una oveja, la que queremos clonar la he puesto de color gris,
lo que queremos hacer es crear copias idénticas de ella. Lo que vamos a hacer va a ser extraer una célula somática o varias células somáticas de ese organismo, del que queremos clonar. Ahora, esas células somáticas lo que hacemos es cogemos una pipeta, que es como una especie de jeringuilla, con la que vamos a extraer el núcleo de esa célula. Ese núcleo que es diploide, porque es una célula somática, es una célula adulta, por ejemplo, una célula de la piel. Con esa pipeta, que es una especie de jeringuilla, extraemos el núcleo diploide de ese organismo. Ahora, esa célula que ya no tiene núcleo no nos vale para nada, la tiramos a la basura. Y ese núcleo lo vamos a guardar porque vamos a utilizar luego. Ahora lo que hacemos es coger una segunda célula de un individuo distinto, pero de la misma especie. Además cogemos un tipo de célula muy concreta, que va a ser un óvulo. Claro, como la técnica no es perfecta y cometo muchos errores, lo que hago es someto a ese individuo a un cóctel hormonal para que le crezcan muchísimos óvulos. En vez de darme un óvulo o darme unos pocos, me dé muchísimos. Lo que hacemos es cogemos uno de estos óvulos. Como sabemos, los óvulos van a tener un núcleo haploide, porque es una célula reproductora. Ese individuo lo desechamos porque, como hemos sometido a un cóctel hormonal, solo nos interesa para que nos genere esos óvulos. Ahora, de ese óvulo, lo que vamos a hacer va a ser igual que hemos hecho antes, con una pipeta. Lo que vamos a hacer va a ser extraer ese núcleo, que en este caso va a ser haploide, porque es una célula sexual. Extraemos ese núcleo del óvulo, solo el núcleo, con mucho cuidado para no estropear el óvulo, y ahora tiramos ese núcleo haploide que no nos interesa para nada a la basura. Ahora cogemos el núcleo que teníamos de antes, ese núcleo diploide, de ese individuo que queríamos clonar, y lo introducimos dentro de ese óvulo. Ahora hemos introducido el núcleo diploide dentro del óvulo de un individuo distinto pero de la misma especie. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Sigue siendo un óvulo. Tenemos que engañar al óvulo para que crea que ha sido fecundado. Para engañarlo, lo sometemos a un cóctel químico que costó mucho aprender qué cóctel químico había que utilizar, y con eso le engañamos y hacemos creer al óvulo que ha sido fecundado y que se transforma en un cigoto. En realidad, como el núcleo que hemos introducido es diploide, lo que va a ocurrir con este cigoto es que va a ser diploide, va a ser, vamos a decir, normal, entre comillas. Una vez que hemos hecho esto, lo que va a ocurrir con este cigoto es que empieza a dividirse y empieza a desarrollarse. Se va dividiendo varias veces hasta que tenemos un embrión. Cuando tenemos ese embrión que alcanza el suficiente estado de madurez, lo que vamos a hacer va a ser introducirlo en un organismo adulto. Si estaríamos haciendo clonación terapéutica, pararíamos aquí. Aquí detendríamos el proceso. En el caso de la clonación reproductiva, ahora introduciríamos este embrión con suficiente estado de madurez lo implantaríamos en un tercer individuo de la misma especie. ¿Por qué cogemos un tercer individuo y no cogemos el que nos ha donado el óvulo? Porque como lo habíamos sometido a un montón de estrés hormonal, queremos un individuo que esté en perfectas condiciones. Cogemos un tercer individuo. Yo lo he dibujado de color negro. Ahora esperamos a que este embrión vaya desarrollándose y siga el proceso normal. Cuando llega el momento adecuado, el individuo está listo para nacer. Una vez que nace, lo que va a ocurrir con este individuo es que va a ser genéticamente idéntico al individuo que habíamos clonado inicialmente, porque tiene la misma información genética. Es un clon, exactamente igual, como digo, que el primer individuo. Exactamente igual, a nivel genético. Otra cosa es que ya hemos estudiado que no todo es genética, hay una parte que es ambiente. ¿Para qué me puede interesar clonar a nivel reproductivo? Bueno, el objetivo principalmente es, si yo tengo, por ejemplo, un organismo que tiene mejores propiedades, por ejemplo, una vaca que da mucha más leche de lo normal, o etcétera, pues si yo la clono, todas las vacas van a dar mucha más leche de la normal. Entonces tiene un fin sobre todo a nivel industrial, en este caso de ganadería. Y por supuesto, siempre a nivel de investigación. ¿Para qué nos servirá la clonación terapéutica? El objetivo de la clonación terapéutica es obtener células troncales o células STEM. ¿Y qué son estas células? Son las que mal llamamos células madre. Y repito, las llamamos mal células madre porque célula madre es cualquier célula que tiene células hijas. El nombre correcto de estas células son células troncales o células STEM, que son unas células que tienen la capacidad de poder regenerar tejidos u órganos. ¿Qué es lo que ocurre si queremos hacer clonación terapéutica? Pues que detenemos el proceso cuando es un embrión y no llegamos a implantar, lo he dicho antes. Cuando hablamos de células STEM o células troncales, podemos tener distintos grados de potenciabilidad. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de potenciabilidad es capacidad de regenerar o de generar distintos tejidos. Tenemos desde menos capacidad de generar muchos tejidos hasta más capacidad de generar muchos tejidos. Y las dividimos en unipotentes, multipotentes, pluripotentes y totipotentes, de menos capacidad a más.
Las células STEM totipotentes lo que pueden hacer es, pueden regenerar cualquier célula del organismo. Se llaman totipotentes porque pueden generar cualquier célula o tejido del organismo. Son, digamos, las mejores que podemos utilizar para hacer medicina regenerativa. Solo las células del cigoto son totipotentes. Una vez que el cigoto empieza a dividirse, empiezan a perder esa potenciabilidad de regenerar todo tipo de tejidos. Cuando voy avanzando en el proceso de desarrollo embrionario, obtengo células STEM pluripotentes, que son células que pueden regenerar casi cualquier célula del organismo, pero casi, no todas. Hablamos que son principalmente las células embrionarias que obtenemos del blastocisto. Serían esas células que vemos en el dibujo. Esto sería el blastocisto. Y son las que tratamos de obtener cuando hago clonación. Células que son pluripotentes y pueden regenerar casi cualquier tipo de tejido. Las células STEM multipotentes son aquellas que pueden regenerar algunos tipos de tejidos, algunos tipos de células dentro del organismo. Y las obtenemos principalmente del cordón umbilical de recién nacido. Sabéis que hoy en día se puede guardar el cordón umbilical durante unas décadas, por si acaso en el futuro necesitamos obtener células STEM. Y las células STEM unipotentes son las menos deseables y son aquellas que solo pueden generar un tipo de célula en el organismo. Por ejemplo, serían células STEM de la piel, solo pueden generar la piel. Células STEM de un tejido en concreto. Y son las que llamamos, o más llamadas, células madre que obtenemos en el adulto. El objetivo que tenemos con la clonación terapéutica es obtener esas células STEM con mayor grado de potenciabilidad, es decir, aquellas células STEM que estén entre pluripotente y totipotente, porque son las que pueden generar casi cualquier tipo de tejido. Todo esto, si lo llegamos en el futuro, por ejemplo, a impresión de órganos en 3D, lo que podríamos obtener son células que tengan esta capacidad. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Bueno, lo último que se trata de hacer es olvidarnos de la clonación para obtener este tipo de células y aprender a coger una célula adulta, una célula unipotente, que solo puede regenerar un tipo de tejido, y aprender qué cóctel químico o qué reprogramación genética tenemos que hacer para que esa célula deje de ser unipotente y pase a ser totipotente. Aquí es donde se está trabajando, para intentar evitar tener que hacer ese proceso de clonación. Ya no vamos a ir al hecho de que la clonación tenga problemas éticos, que los tiene. Es que además de tener problemas éticos, tiene problemas reales de que se pueda realizar, porque no es algo que podamos utilizar de forma general en la población para regenerar o curar de forma masiva. Entonces tenemos que utilizar otras técnicas que nos permitan, y la reprogramación de células sería lo mejor. La idea sería coger una célula epitelial adulta de un humano, la reprogramo para que aprenda a ser totipotente y ahora esa célula, por ejemplo, la uso para regenerar un tejido u órgano que está dañado, por ejemplo, un corazón. Y ya lo último que vamos a hablar va a ser del proyecto Genoma Humano. Se discutió la posibilidad de hacerse en el 85, la posibilidad de secuenciar todo el genoma humano, es decir, ver qué letras componen el genoma humano, y el proyecto comenzó un poquito más tarde, en el 89. El proyecto terminó en 2003 con la publicación del proyecto en Science y en Nature. Cuando decimos que se publicó el proyecto, se publicó cómo se hizo el proyecto, porque para que os hagáis una idea, el genoma de un humano, si lo escribiese en un Word, ocuparía entre 100, 200 gigabytes. O sea, fijaros la cantidad de información que tiene un genoma. ¿Cuál era el objetivo del proyecto Genoma Humano? Identificar y secuenciar los genes que tiene el ser humano. Hacer ver si es A, T, C, T, G, T, C, T, A, las letras que tiene, los nucleótidos que tiene. Los futuros objetivos que tenemos son determinar qué función realiza cada gen. No solo qué función realiza cada gen, sino cómo interaccionan esos genes entre sí con el ambiente. Esto es una dificultad enorme. Para que lo tengáis en datos, el genoma humano costó unos 3.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Nuestro genoma tiene unos 3.000 millones de pares de bases. Aproximadamente da a $1 por base. Ahora ya no hablamos de secuenciar el genoma humano a este precio, esto es lo que costó en su momento, pero hoy en día tenemos una tecnología que nos permite secuenciar el genoma humano por algo más de 1.000 euros. Hoy en día estamos hablando de unos 2.000, 3.000, pero dentro de poco será mucho menos. ¿Y para qué nos sirve esto? ¿Cuál es el objetivo que tiene secuenciar el genoma humano? Es decir, si queréis gastaros 2.000 euros, podéis tener la secuencia de vuestro genoma humano. Lo que hace 20 años costaba 3.000 millones de dólares, hoy en día cuesta 2.000, 3.000 dólares. ¿Cuál es el objetivo? Predecir enfermedades. Nos falta mucho para poder predecir enfermedades. Nos falta mucho porque muchas enfermedades no se deben a un único gen, se deben a varios genes, cómo interaccionan esos genes entre ellos y cómo interaccionan con el ambiente. Y para averiguar todo esto, lo que necesitamos es utilizar ordenadores y el Big Data, la tecnología informática y la IA nos va a ayudar muchísimo a interpretar esto, porque ningún humano es capaz de interpretar todo esto. Otro de los objetivos
es hacer medicina a la carta. ¿Y qué es medicina a la carta? Bueno, saber cómo te va a afectar un medicamento en función de los genes que tengas. No se trata de diseñar un medicamento para ti, se trata de que cada uno de nosotros, cuando nos duele por ejemplo la cabeza, unos prefieren tomar ibuprofeno, otros paracetamol y otros una aspirina. Cada uno afecta a una ruta metabólica distinta. Hay gente que prefiere tomar uno de ellos porque dice a mí me sienta mejor y me quita el dolor de cabeza antes. Eso se debe a nuestros genes. Y sabemos identificar el por qué nos afecta mejor o peor un medicamento. Antes de tomarlo podemos decidir qué medicamento te vamos a dar. Y eso es medicina a la carta. Hay muchas enfermedades para las que hay decenas de medicamentos posibles. Y hoy en día cuando la tienes, vas al médico y dices al médico, oye, tengo esta enfermedad, y te dice, bueno, vamos a probar con este medicamento. Pruebas y dices, jo, no me va bien, me deja cansado, pruebas con otro, y pruebas con otro. Igual hasta quedas con el medicamento que mejor te viene a ti, pasan 2, 3, 4 o 5 años de pruebas, y nos has estado sufriendo. Si podemos hacer un análisis genómico y ver cuál es el medicamento que te va a sentar mejor a ti por tus genes, directamente podemos probarlo. Y no tenemos que perder todo ese tiempo. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos con todo esto? La protección y la privacidad de los datos genéticos. Es decir, ¿quién tiene derecho a saber mi información genética? Habrá que legislar sobre esto. Y os voy a poner 2 ejemplos. Imaginaros que yo soy el número 1 de mi promoción, voy a buscar trabajo, me hacen una entrevista en la empresa y me dicen, oye, eres el mejor, te vamos a contratar, pero te voy a hacer un análisis genómico primero. Me hacen un análisis genómico que dicen, oye, tienes un 78% de tener un infarto antes de los 38, mira, eras el número 1, pero no te voy a contratar a ti, voy a contratar al número 2, que no tiene estas probabilidades de tener un infarto, y voy a invertir en él y no se me va a morir. Voy a poner otro ejemplo. En Europa tenemos medicina pública, ojo, no gratis, porque todos la pagamos, pero en otros países no. Por ejemplo, en Estados Unidos, un seguro médico para una persona que está sana y es joven vale unos 300, 400 dólares al mes. Y antes de que te contrates un seguro médico, tienes que pasar unos exámenes médicos para ver que no tienes ninguna enfermedad previa. Y en función de cómo estés, pues te ponen un precio más barato o más alto. Imaginaos que me pueden hacer un análisis genómico y pueden ver y decir, uy, tienes un 73% de probabilidad de tener un infarto con menos de 45 años y un 92% de probabilidades de tener un tumor de lo que sea. Y dice, uy, mira, no te voy a contratar el seguro, o si te lo contrato en vez de 400 dólares al mes te voy a cobrar 2.000 para que me salga rentable. ¿Quién tiene derecho a saber mi información genética? Todo eso habrá que legislarlo, y eso es uno de los problemas que nos podemos encontrar. Otro de los beneficios dentro de la predicción de enfermedades podríamos decir, ¿y qué interés tengo yo en saber que tengo un 97% de probabilidades de tener un tumor de algo? Pues muy importante, porque hoy en día muchos de los tumores que hay los podemos curar si se detectan al tiempo, y el mayor problema que tenemos es la detección. Entonces, si yo sé que tengo muchas probabilidades de tener un tumor de algo, lo que puedo hacer es hacerme análisis periódicos de ese tumor que tengo más probabilidades, y si veo que mis células están volviendo malignas, lo que puedo hacer es directamente tratarlo y cogerlo a tiempo. La genética molecular es una herramienta, no es buena ni mala en sí misma, todo depende de cómo la utilicemos, de que legislemos adecuadamente. Como veis, el horizonte es brutal. El horizonte que tiene todo esto para la biomedicina es brutal. Para la ingeniería de alimentos, para intentar producir suficientes alimentos para toda la población. Pero tenemos que ser conscientes de cómo utilizamos esta tecnología. Ocurrió lo mismo con la energía nuclear. La energía nuclear es súper potente, pero también puede servir esa tecnología para hacer armas. Todo depende del uso que hagamos de esta tecnología.